Estuvo advirtiéndolo desde antes de tomar posesión como presidente de los Estados Unidos que lo que le esperaba a México no era una amenaza, era un anuncio de lo que vendría. Y apenas llegó Donald Trump a la presidencia de los Estados Unidos de Norteamérica, ha firmado órdenes ejecutivas y órdenes ejecutivas en general. Hacemos un recuento rapidísimo de las órdenes ejecutivas y el impacto del mundo y hacemos después el zoom in a México. ¿Qué ha tomado decisiones claves el presidente de los Estados Unidos? La retirada de la Organización Mundial de la Salud. Ha firmado esta orden ejecutiva para retirarse de este organismo. El reconocimiento de género. Ha declarado oficialmente que el gobierno de Estados Unidos reconoce solo dos géneros, masculino y femenino. Ciudadanía por derecho de nacimiento. Ha firmado una orden ejecutiva que revoca la ciudadanía por derecho de nacimiento para los hijos de inmigrantes ilegales. Ayuda internacional. Ha firmado una orden ejecutiva que detiene toda la ayuda estadounidense a naciones extranjeras por un periodo de 90 días. Acuerdos climáticos de París. Ha firmado una orden ejecutiva retirándose del Acuerdo Climático de París. Emergencia nacional en la frontera. Declara emergencia nacional en la frontera entre los Estados Unidos y México. Anuncia el regreso del programa Quédate en México. El cambio de nombre del Golfo de México. Firmará una orden para cambiar el nombre del Golfo de México, convirtiéndolo en el Golfo de América. Designación de Cuba como Estado patrocinador del terrorismo. Ha revocado una orden ejecutiva emitida por el expresidente Biden, por lo que se levantaba esta designación. Pena de muerte. Ha firmado una orden ejecutiva sobre la pena, ordenando al fiscal general que garantice que los estados tengan suficientes medicamentos para llevar a cabo las ejecuciones. Órdenes de inmigración. Ha revocado varias órdenes de inmigración de la presidencia de Biden. Indultos. Ha firmado una orden ejecutiva para indultar o conmutar las penas a 1,500 condenados procesados por participar en el asalto al Capitolio el 6 de enero del 2021. El control del Canal de Panamá. Asegura en su discurso que recuperará el Canal de Panamá. Trump prevé la imposición de aranceles también del 25% para las importaciones en México. Y aquí está pues lo que anunció en apenas unas horas de haber tomado posesión y cómo firma estas órdenes ejecutivas que tendrán el impacto directo a México, al menos en temas importantes como la migración. El programa Quédate en Casa, que se recuperará, ya lo había hecho la presidencia de Andrés Manuel López Obrador, para ser sede no solo de mexicanos deportados, por supuesto, por la naturaleza propia de su nacionalidad, sino también de ciudadanos de otros países centroamericanos que tendrían una estancia en nuestro país, como ya sucedió con venezolanos, haitianos, salvadoreños y demás que cruzaron por nuestro territorio nacional y tuvieron estancia aquí. El tema de la deportación masiva, México se prepara para ello, la imposición de aranceles y el muy importante, la declaratoria de terroristas, elevar a categoría de terroristas a cárteles mexicanos. La era dorada de Estados Unidos comienza ahora mismo. A partir de hoy, nuestro país florecerá y volverá a ser respetado en todo el mundo. Pondré fin a la práctica de capturar y liberar a los inmigrantes ilegales y enviaré tropas a la frontera sur para repeler la desastrosa invasión de nuestro país. Según las órdenes que firmaré hoy, también designaremos a los cárteles como organizaciones terroristas extranjeras. Terrorist will be reclaimed. Our safety will be restored. The vicious, violent, and unfair weaponization of the Justice Department and our government will end. And our top priority will be to create a nation that is proud, prosperous, and free. Just a few months ago in a beautiful Pennsylvania field, an assassin's bullet ripped through my ear. But I felt then, and believe even more so now, that my life was saved for a reason. I was saved by God to make America great again. All illegal entry will immediately be halted, and we will begin the process of returning millions and millions of criminal aliens back to the places from which they came. We will reinstate my Remain in Mexico policy. The inflation crisis was caused by massive overspending and escalating energy prices, and
That is why today I will also declare a national energy emergency. We will drill, baby, drill. I will also end the government policy of trying to socially engineer race and gender into every aspect of public and private life. As of today, it will henceforth be the official policy of the United States government that there are only two genders, male and female. Bueno, es lo que señalaba el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y también qué es lo que dice la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo. Se refirió particularmente a dos temas únicamente. No es el tema del crimen organizado, de la declaración de grupos terroristas a los cárteles mexicanos, y también incluso Donald Trump en este anuncio que hacía sobre esta tipificación de terroristas a los cárteles mexicanos. Bueno, también no descartó y dijo insistir en el tema de invadir México para atacar a los grupos criminales en nuestro país, en territorio mexicano. La presidenta Claudia Sheinbaum no habló de este tema, pero sí lo hizo del tema de migración, donde lanzó este programa y dijo, bueno, lo vamos a retomar, mexicanos, quédense en casa o quédate en casa, en el que se les va a recibir a todos los mexicanos que sean repatriados a nuestra nación y se les va a dar una tarjeta de 2,000 pesos a cada mexicano que regrese para que les apoye en su tránsito hasta su domicilio en nuestro país. También habló del tema del cambio, de lo que dice Donald Trump, cambiarle el nombre al Golfo de México, porque dijo, es un tema muy importante. El decreto, que son los principales y que tienen que ver con México. El decreto de zona de emergencia de la frontera sur, que firmó el día de ayer, es muy similar, prácticamente el mismo, que el decreto que él firmó en su primer periodo, en el 2019. Este es de la declaración de una emergencia nacional con respecto a la frontera sur de los Estados Unidos el 20 de febrero del 2019. Si ustedes comparan los dos decretos, tiene sus diferencias, pero es muy similar. ¿Por qué digo esto? Porque esto ya ocurrió, no es algo nuevo, ocurrió en el 2019. Entonces, eso es importante que se conozca. Ya hubo un marco de actuación, una cooperación entre el gobierno de Estados Unidos y México en aquel entonces del presidente Trump y del presidente Andrés Manuel López Obrador. Entonces, no es algo novedoso, sino que ya existía. Este decreto, cuando entra el presidente Biden, lo quita. ¿Y qué hace ahora el presidente Trump? Lo reinstala. Esencialmente, incluso eso dice en el último párrafo del decreto. Entonces es importante que se conozca esto. Lo segundo, la declaración del MPP, del MPP en inglés, que ellos le llaman el Quédate en México. Eso lo instauró el presidente Donald Trump en su primer periodo en diciembre del 2018. Entonces, anuncia protocolo de protección de migración. Entonces, es el mismo decreto que hizo en 2018. Es un decreto de ellos, del gobierno de Estados Unidos. ¿Qué significa este decreto? Que a las personas que solicitan asilo en los Estados Unidos no los deja que permanezcan en su territorio mientras están pidiendo asilo. Eso es lo que dice en esencia el MPP. ¿Qué hace México? ¿Qué hizo en su momento y qué hacemos nosotros? Pues nosotros tenemos nuestra propia política migratoria, pero también somos un gobierno humanitario. Si hay una persona que está en la frontera, más ahora que hay tanto frío, pues evidentemente actuamos de manera humanitaria. No vamos a dejar a la gente en la intemperie. Entonces se actúa de manera humanitaria y se busca la repatriación de sus países en caso de ser extranjeros. Entonces, pero el MPP es algo que se instauró por el presidente Trump en su primer periodo y que ahora lo está reinstalando. ¿Qué quiere decir? Repito, que a las personas que solicitan asilo no les permiten permanecer
en los Estados Unidos. ¿Qué hace México? Pues actúa de manera humanitaria, pero tenemos nuestra política migratoria también y buscamos la repatriación de esas personas que no son mexicanas a sus países de origen. Y en un momento voy a informar por qué, pues tiene que haber un diálogo con las agencias de Estados Unidos que se dedican a esto para poder encontrar todos los protocolos y mecanismos. Esto no tiene nada que ver con tercer país seguro y todo esto, sino es una declaración del gobierno de Estados Unidos. ¿Qué hacemos nosotros frente a ello? Pues actuar de manera humanitaria y después, de acuerdo a nuestra política exterior, nuestra política migratoria, buscar la repatriación de estas personas a sus países de origen en caso de que no sean mexicanos. Si son mexicanos, pues obviamente se mueven en territorio nacional con toda libertad, porque esa es así lo dice nuestra Constitución y nuestras leyes. Ese es el segundo, que es el MPP, pero sí es importante que se vea que es lo mismo que se instauró en diciembre del 2018. Ahora, el tercero, que en realidad está hacia el final, es el tema del Golfo de México, que sí es importante que se lea lo que dice el decreto. Dicen que le va a llamar Golfo de América en su plataforma continental. O sea, lo que corresponde a la plataforma continental de Estados Unidos, ellos le llaman Golfo de América. Para nosotros sigue siendo Golfo de México y para el mundo entero sigue siendo Golfo de México. Entonces sí es importante que se vea lo que dice el decreto. Por eso digo que siempre hay que actuar con respecto a lo que está escrito. Bueno, 3 puntos importantes, dice la presidenta. Para nada fue importante, al menos hasta ahora no se ha pronunciado respecto a la seguridad de las dos naciones que implica cárteles mexicanos. Es decir, la seguridad de mexicanos de decenas de regiones, de entidades que viven o vivimos bajo el asedio, pues, de la inseguridad derivado del crimen organizado. El envío de drogas al territorio norteamericano que le cuesta miles de vidas a los ciudadanos norteamericanos que acusan, pues, a los cárteles de México que pues han privado de la vida a personas derivados del consumo del fentanilo particularmente y los han elevado ya a categoría de terroristas por el riesgo que representa para su país. De eso no dijo nada la presidenta Claudia Sheinbaum hasta el momento, pero quien sí dijo, y no sabemos si lo dijo en calidad oficial de presidente del Senado de la República, que es una de las instituciones importantísimas de nuestro país, o lo dijo a título personal, pero en cualquiera de las formas que lo haya dicho, es importante porque lo dice un senador de la República que tiene uno de los encargos más altos en estos momentos en la nación, Gerardo Fernández Noroña, integrante de la Cuarta Transformación. Así se refiere a esta declaratoria de terroristas a los cárteles mexicanos. Es un hecho grave, como lo es el que insista en unilateralmente determinar que los grupos del narco son terroristas, porque con esta figura han pretendido justificar la intervención militar en otros países. No lo vamos a aceptar de ninguna manera. Estados Unidos, si quiere resolver el problema de la droga, debería empezar por su territorio, donde la distribución de droga se da sin mayor obstáculo. Es el principal mercado de consumo de droga del mundo y me parece que Estados Unidos tiene una responsabilidad central en ese tema. Así es que rechazamos cualquier posibilidad de intervención militar en nuestra patria. Sé que la oposición lo va a celebrar, son simpáticos, dicen que están en contra de la militarización, pero celebran la intervención militar de Estados Unidos si se diese. Veo difícil que de la declaración pase al hecho, también lo digo, pero es una declaración ominosa, sin duda. Bueno, pues son temas que el presidente Donald Trump, cuando se encontraba todavía en campaña y todavía en vísperas de tomar posesión del cargo, él había anticipado que desde las primeras horas de su administración iba a firmar esa serie de decretos y que en el tema migración, en el tema del combate a los grupos del crimen organizado en nuestro país, en territorio nacional, haciendo una incursión de las fuerzas federales armadas de los Estados Unidos. Y me llama la atención, Jesús, y de preocupación también, como la presidenta Claudia Sheinbaum pondera más
en el escenario, en el debate político, en la máxima tribuna del país, el tema de cambiarle el nombre del Golfo de México, cuando hay un tema realmente que debería estar ocupando y preocupando al gobierno de México, que es esta amenaza, esta advertencia del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de invadir territorio mexicano para combatir a los grupos de los cárteles en nuestro territorio. Me parece, Julio, que están siguiendo el manual de la comunicación, ¿no? Es decir, la contención del daño que esto provoca, que es real y que está dominando la conversación en el mundo y en las redes sociales. ¿Qué hace el gobierno? La estrategia pues no existe, ¿no? Al menos no existe para ellos, y con eso tratar de controlar la narrativa, que me parece que en esta ocasión veo muy difícil que funcione, Julio. Y lo que plantea el gobierno de los Estados Unidos de Donald Trump no es un tema, pues, de invasión a México, no es llegar y tomar al país. Lo que están planteando es de qué tamaño va a ser la participación de las fuerzas especiales y del ejército estadounidense en México para combatir al crimen organizado, ¿no? Es solamente eso que lo tienen que definir. Si será quirúrgico, si va a ser con bisturí o con hacha. Prácticamente es lo que está definiendo el gobierno norteamericano, Julio. Otro tema que me llama la atención es en el tema de la migración. Habla Claudia Sheinbaum en esta propuesta y en esa serie de acciones que ya se están contemplando para que el día de mañana que inicie la serie de deportaciones masivas de Estados Unidos hacia México y recibir a los connacionales, recibir a los mexicanos. Incluso habló de darles un apoyo económico de 2,000 pesos que se les va a dar al momento de ingresar al país para que este recurso les ayude en su tránsito hasta su lugar de origen en territorio mexicano. Me llama la atención y me preocupa, Jesús, también el otro tema. Estamos hablando de cuántos millones de mexicanos que van a estar o que estarían en esta bolsa o en este programa de repatriación hacia México, pero hay que agregarle también el otro factor, el factor de los migrantes salvadoreños, guatemaltecos, hondureños que se encuentran en Estados Unidos y que también Donald Trump dijo, se los voy a aventar literalmente a México. La presidenta Claudia Sheinbaum no habló del esquema que se va a manejar para poder manejar el tema de los migrantes de otros países. Habló del tema humanitario, sí, de que no los va a dejar abandonados, y habló el tema también incluso de ayudarles a regresar a su país. Pero ¿cuánto tiempo le va a llevar al gobierno de México a atender esta situación migratoria? Me parece que si no hay una estrategia firme y de manera minuciosa analizada, se les puede salir de control ese tema a nuestro país. Creo que está implícito en lo que mandó el mensaje Claudia Sheinbaum, la presidenta de México. Dijo, ya sucedió este escenario, sucedió con el presidente Andrés Manuel López Obrador y no se desbordó. Me parece que el modelo, Julio, lo tienen definido porque ya tuvieron una línea de acción. Es el mismo gobierno de la Cuarta Transformación quien ya enfrentó una crisis de esta naturaleza. Entonces me parece que sí tienen un manual de cómo actuar, porque ya lo vivimos. Tú debes recordar que Manzanillo fuimos sede para recibir en el Instituto Nacional de Migración. Tuvimos haitianos, salvadoreños, venezolanos que venían a buscar, pues, el poder quedarse en México mientras definían su situación migratoria en Estados Unidos. Se les ofreció una visa de trabajo, el poder estar en el país de manera legal por un periodo de tiempo. Me parece, pues, que la fórmula más o menos está hecha, Julio, y creo que replicarían esa fórmula. ¿Qué había dicho realmente la presidenta Sheinbaum? Que a ella no le iban a imponer ese esquema, Julio. Creo que allí, pues, lo rechazó de facto, diciendo que este tema de darle alojamiento y repetir el esquema de Andrés Manuel López Obrador, ella no lo haría, pero lo está matizando y lo está llevando de nueva cuenta, diciendo, bueno, ya sucedió, esto ya lo hicimos y seguramente lo vamos a hacer una vez más. Es allí donde solamente cambia la situación, pero sí hay una fórmula establecida, Julio. Pues que puedan dimensionar el tema, que puedan dimensionar el problema que se avecina, porque no es lo mismo a darle asilo político y todas las atenciones humanitarias a los migrantes que venían arriba de los camiones, que venían arriba de los trenes a la frontera norte y que venían en grupos. Pero estamos hablando que son millones los que Estados Unidos literalmente va a regresar en un periodo, en un tiempo muy corto hacia nuestro país. Y el tema es, este reto está preparado nuestro país para darle primero albergue, asilo, primero a todos los mexicanos en un centro o a todos los migrantes en general de otros países, antes de que este tema se les desborde. Ya también pasó un tema en la frontera norte, en donde las instalaciones del Instituto Nacional de Migración, pues lamentablemente hubo muertes de migrantes, que el tema, por cierto, no se ha resuelto del todo, y que también puso contra la pared al gobierno mexicano en la atención a los migrantes que se brindan en nuestro país.